la niñez. Entonces, ahí estuve investigando hay muchas investigaciones que se han hecho al respecto, y una de ellas, muchas de estas investigaciones han tenido que ver con tratar de demostrar que hay un factor genético. Se han hecho muchos estudios científicos, pero ninguno ha podido confirmar que los factores genéticos, la herencia genética o todo lo que tenga que ver con el ADN del ser humano tenga que ver con la homosexualidad. Se han hecho muchos estudios, pero ninguno ha avalado. Algunos han sido aislados, otros han sido manipulados, pero no se ha podido demostrar. Por eso se dice que esto es una ideología, porque científicamente no se ha podido comprobar que una persona nazca con tendencia a la homosexualidad. Sin embargo, sí hay dos factores muy marcados que sí se han hecho estudios y que realmente han dado a conocer que hay dos factores que sí afectan este comportamiento desde la niñez, y son los factores ambientales y los factores familiares. Le voy a mencionar uno de los estudios, y esto usted lo va a encontrar en varios libros. Al final yo le voy a pasar la bibliografía, como le comenté. Hicieron un estudio en Dinamarca, que fue uno de los países donde hace mucho tiempo se aprobó este estilo de vida, donde se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, personas del mismo sexo. Y hicieron un estudio en 1989 donde se aprueba todo esto del matrimonio homosexual. Hicieron un estudio de 2 millones de daneses en Dinamarca, 2 millones de daneses de adultos, ¿verdad? 2 millones de daneses adultos, y allí encontraron, por ejemplo, que habían incidencia entre de las personas que estaban inclinados hacia la homosexualidad o que eran abiertamente homosexuales, que habían incidencia entre los hombres o niños de 14 a 16 años que habían sido criados en zonas urbanas donde hay mucha influencia sobre este estilo de vida. Había una incidencia muy alta sobre ese comportamiento. Es decir, que se había demostrado que los niños, jóvenes, que se criaban en ambientes urbanos sin ningún tipo de supervisión, donde tenían abiertamente entrada a redes sociales o amistades o lugares con esta inclinación, terminaban en la edad adulta prefiriendo este estilo de vida homosexual. Y otro de los estudios que hicieron también fue que el factor ambiental, o conocido como el ambiente armónico, también producía cambios en la sexualidad de los niños si no tenían ningún tipo de orientación, entre otros estudios que se han hecho. El otro factor que también es muy influyente, sabemos que es el factor familiar. Y se ha demostrado que en familias, por ejemplo, donde no hay una imagen paterna adecuada o una imagen materna adecuada, no es en todos los casos, pero según los estudios es una tendencia demostrada, donde si un niño tiene una mala imagen de su padre, se va a inclinar hacia la madre y hacia el sexo femenino. Y si una niña no tiene una buena imagen paterna, se va a inclinar entonces hacia el sexo femenino. Entonces, estos son factores que uno ve, y yo he tenido la experiencia de atender varios casos, y hemos descubierto que los factores familiares realmente sí influyen en el comportamiento sexual hacia la homosexualidad. Yo una vez atendí a un muchacho hace mucho, empezando, yo no tenía tantos conocimientos como ahora los hemos estado adquiriendo, porque está viendo la necesidad de prepararse en este tópico. Entonces, este joven tendría la tendencia homosexual, ya tendría como unos 20, 22 años. Y conversando hablábamos de cuál habría sido su origen, cuándo empezó esa situación en su vida.
Y él me contó que cuando él tenía como unos 7, 8 años, él venía de un hogar donde el papá era alcohólico, su papá era violento, maltrataba a la mamá. Y un día el papá llegó, obviamente ebrio como siempre, y el niño estaba en su habitación, el papá empezó a golpear a la mamá y porque la mamá le había comprado unas zapatillas de color rosa porque no había para varón, así que le tuve que comprar unas que tenían como unos puntitos rosa. Y el papá le empezó a gritar a la mamá diciéndole, lo último que me faltaría es que este hijo tuyo, como muchas veces dicen en los hogares, cuando el niño hace algo malo, el papá le dice, no, ese es tu hijo. Y eso es algo que hace mucho daño, eso lo sabemos, ¿no? Lo último que me faltaría es que ese hijo tuyo me salga homosexual. Dijo otra palabra bien grotesca en cuanto al término. Entonces el niño lo escuchó. Y en su corazón, ¿qué dijo? La manera de yo desquitarme de mi papá, de vengarme de mi papá, es hacer lo que a él no le gusta. Y desde ese momento, él empezó poco a poco a adoptar comportamientos femeninos hasta que ya después se empezó a involucrar con personas con esta misma inclinación y finalmente terminó abiertamente declarándose homosexual hasta que se encontró con la palabra de Dios, donde poco a poco el Señor fue restaurando, sanando, limpiando su vida y hoy por hoy es una persona totalmente sanada y transformada por el Señor. Es un caso donde hay muchas personas que han tenido este encuentro con el Señor y que han tenido situaciones familiares y han podido salir adelante. Por ejemplo, por eso nuestra labor como iglesia, nuestra labor como pastores, como maestros, es fundamental en esta situación, tanto para evitar estos casos y para ayudarlos a volver al Señor o a ser restaurados totalmente. Por eso es clave, es crucial que dentro de la relación familiar haya sanidad, sepamos muy bien las palabras que se dicen, porque los niños realmente absorben todo, absolutamente todo lo que uno les enseña. Nosotros estamos con mi esposo realmente impactados con el Ministerio de Niños. Tenemos niños de entre 5 a 7 años y realmente es impactante porque uno les da una clase y la manera en la que ellos absorben lo que uno les enseña de la palabra de Dios es verdaderamente impresionante. El cambio que se ha visto en su conducta, el cambio que se ha visto en su comportamiento es maravilloso. Y yo me pongo a pensar, si estos niños no recibieran todas estas clases del Señor, ¿qué sería de sus vidas? Y ahora que nosotros sabemos que en muchos hogares, a pesar de que son cristianos, no se les enseña, porque a veces no hay tiempo, muchos padres esperan enseñarles algo de Dios hasta que lleguen a la iglesia. Sabemos que no es nuestra primera responsabilidad porque empieza en el hogar, pero tristemente en muchos casos en el hogar no se les está enseñando la palabra del Señor y estamos viendo que muchos hogares cristianos hay niños, hay niñas, adolescentes que están en esta situación de la homosexualidad, aún conociendo de Dios. Pero hay esperanza, la palabra de Dios dice que hay esperanza. Y si estamos ahora dando todas estas capacitaciones porque Dios tiene algo grande para nosotros como familia espiritual y para nuestros niños, para nuestros adolescentes que están en esta lucha que realmente es algo que se necesita para poder rescatar. Entonces sabemos que hay estos factores ambientales y estos factores familiares donde uno tiene que tener muchísimo cuidado porque los niños están absorbiendo absolutamente todo lo que nosotros decimos. Hace poco hablaba con una madre y me decía, pastora, ore por mi hijo porque mire lo que me preguntó. Me preguntó si yo quería tener una niña, que porque él no había sido niña, yo no lo amaba. Me di, miren cómo son estos detalles que hay que tener muy en cuenta. Y le pregunté yo, pero ¿por qué? ¿Que él ha escuchado alguna conversación? ¿Usted ha dicho alguna vez que usted quería tener niña? Y me dice, no. Lo que pasó fue que una vecina llegó con su niñita de la misma edad de mi hijo
Y empezamos a conversar y empezamos a decir que las niñas, qué bonitas eran las niñas, que las niñas eran bien juiciosas, que las niñas eran bien responsables, pero ellos estaban jugando, ellos estaban por allá lejos. Pero resulta que ellos estaban jugando, sí, pero también estaban escuchando. Entonces, el niño que captó, mi mamá hubiera preferido una niña porque las niñas son esto y las niñas son aquello. Qué tremendo. A veces nosotros podemos cometer esos errores sin darnos cuenta, sin la intención, pero los niños están absorbiendo y escuchando absolutamente todo. Por eso uno de los puntos que vamos a ver más adelante tiene que ver con la autoestima y la valía personal que nosotros le tenemos que enseñar a los niños. Este es otro punto que vamos a ver aquí, que la educación sexual en las escuelas no es la respuesta efectiva. Esto empieza en el hogar, se refuerza en la iglesia, y estamos viendo que esto se ha convertido en un problema grave que ya está siendo aprobado en muchos países acerca de lo que en las escuelas se está enseñando, lo que las escuelas se está enseñando. Vamos a poner un videito, pero mientras se pone el videito, quiero contarles sobre una entrevista que le hicieron al director de Neuropsicología y Psicopedagogía del Instituto de Madrid de Neurociencias. Es un instituto que se encarga de atender a niños y a niñas y adultos con problemas de confusión, con problemas psicológicos y y este doctor se llama Nacho Calderón. Le hicieron una entrevista y le preguntaron acerca de qué era lo que él pensaba acerca de lo que se estaba enseñando en las escuelas. Y la respuesta de él era que como esto, la ideología de género no es una verdad comprobada, es algo muy cuestionable, nada, no hay ningún científico ni estudio científico lo ha avalado como una verdad. Cuando se enseña una mentira, lo que se produce es confusión. Toda enseñanza basada en una verdad produce confusión. Y esto es lo que se está enseñando en las escuelas. Vamos a ver este video que nos amplía un poco más el panorama acerca de la ideología de género. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Encontrando una forma para que los padres, la familia, la sociedad, la escuela, dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 papás o 2 mamás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclar todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir, a contar en la escuela,
Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Una producción de la Manif Puchtus. Wow, tremendo, tremendo esto, ¿no? Esto es lo que está pasando en las escuelas, donde hay más confusión. ¿Por qué hay más confusión? Porque la ideología de género es simplemente una idea, no es una verdad. Y por supuesto que va a producir cada vez más preguntas, cada vez más incertidumbre, niños confundidos. Este doctor Nacho Calderón, el neuropsicólogo director de este instituto en Madrid, decía que esta confusión está produciendo cada vez niños con problemas de crisis, con problemas de depresión, con problemas de deseos de no vivir, con tendencias al suicidio, porque están levantándose con este tipo de ideología que no les permite a ellos identificar lo que realmente son. Y daba, por ejemplo, un ejemplo. Él decía que si usted le dice a un niño que las niñas tienen pene y los niños tienen vulva, eso produce una confusión, porque el niño desde que tiene aproximadamente 4 años puede identificar si es niño o es niña. Incluso puede identificar a otras personas sin ni siquiera verlas desnudas. No necesita verlas desnudas para identificar por sus rasgos externos si la persona es niño o niña, si es mujer o es hombre. Pero si uno le dice a una niña que las niñas pueden vestirse como niños, que las niñas pueden tener pene, que los niños pueden tener vagina, que pueden ser como niñas, por supuesto que esto va a generar estrés, porque a simple vista, aparentemente, están diciéndole una cosa, pero ellos están viendo otra, y los niños preguntan, los niños se hacen todo tipo de ideas en su cabeza buscando una respuesta porque lo que ven a sus ojos no es coherente. Y es como, este doctor decía, es como si usted le dijera a una persona que un calvo es peludo o que un enano es alto, o sea, es incoherente a la vista. Por más que por fuera se ve una cosa, los ademanes, la forma de comportarse nos están diciendo otra, y eso produce una situación que muchos niños, muchas niñas no pueden manejar, y porque por supuesto muchos padres ya no saben qué hacer o qué decirle, y esto se vuelve tan común que ya se ha vuelto para muchos una normalidad. Entonces, la escuela no puede dar una respuesta efectiva porque al contrario, está trayendo más confusión. La respuesta la debemos dar en los hogares con la palabra de Dios y reforzada en la iglesia, porque el poder de Dios a través de su palabra es lo que va a producir sanidad y va a producir que los niños y niñas puedan saber cómo enfrentar esta situación que es actual y que cada día está tomando más fuerza en nuestra sociedad. Seguimos más adelante en el punto número 3. Gracias, Ada, que nos está ayudando aquí. Claro que hay consecuencias espirituales y emocionales frente a esta situación, como lo mencionaba este doctor, y lo sabemos nosotros, lo vemos en nuestras generaciones, que hay rebeldía, que hay confusión, que hay depresión, que hay suicidio y que hay muchísimas consecuencias más en cuanto a esto. Una de las cosas más tristes es que estas personas sufren. Yo he atendido, como les he dicho, y muchas de ellas me han dicho es que aunque me acepten, aunque me digan que está bien, por dentro me siento solo, por dentro me siento vacío, por dentro sé que no está bien. Porque la Biblia dice que no hay paz para el pecador, no hay paz en el corazón de una persona que aunque le hayan aceptado, como en muchas sociedades que se han aceptado este tipo de ideología, son en esas sociedades donde la tasa de suicidio y de depresión es sumamente alta, aunque hayan sido aceptados, porque este es un problema a nivel del corazón, a nivel del espíritu. Y por eso vemos que nosotros tenemos que trabajar en esto, tenemos que prepararnos para evitar esta situación en los niños y en los adolescentes, y para sobre todo los que ya están
en esto le podamos dar una ayuda permanente y podamos ver una generación feliz, que es lo que Papito Dios quiere, y para eso nos va a usar a nosotros. Seguimos más adelante en el punto, en el segundo punto. Hay tres errores comunes, tres errores comunes que se cometen en cuanto a abordar estos temas, ¿verdad? El primero es aparentar que no pasa nada. Y no solamente se da en este tipo de ideología de género, de los chicos que se han declarado homosexuales o que no han dicho nada, pero es muy evidente que están en esta situación porque ya se les ve cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan. Y muchas familias, padres, aún en muchas iglesias, cometen estos errores. Primero, que aparentar que no pasa nada. Aunque todo el mundo lo vea, aunque ellos mismos lo vean, aparentan que no pasa nada. En algunos casos por vergüenza, en algunos casos porque no sé qué decir, en otros porque qué van a decir si nosotros, hablando de cristianos, si nosotros somos cristianos y van a la iglesia, ¿por qué pasó esto? Y aparentar que no pasa nada no le va a dar solución, al contrario, lo va a empeorar. El otro error es que empezamos a culpar a otros. Empezamos a culpar a otros porque la iglesia no hizo, o porque no me ayudaron a tiempo, o porque creció sin mamá, o porque creció sin papá, o porque vimos también los factores del ambiente, los factores de la familia. Entonces nos quedamos allí y no hay solución. Y el otro que también estaba dándose mucho es no hablar del tema, por pudor, porque es un tabú, por muchas razones. Entonces, estos errores nosotros los tenemos que enmendar porque nuestro deber, nuestra labor es hablar de este tema con amor, con respeto, pero basado en la palabra de Dios, que es la única que va a traer respuesta contundente e infalible a esta situación. Entonces, hay que evaluar si estamos cometiendo estos errores o queremos que otros los solucionen o lo estamos pasando por alto o eso va a pasar, eso es parte de la edad o eso es parte porque es una moda, eso va a pasar. No, hay que abordarlo. No podemos pasarlo por alto porque si no, si lo pasamos por alto, el enemigo que está haciendo su obra en esto o otras personas van a seguir tomando control y fuerza y después va a ser mucho más difícil, mucho más complicado abordar este asunto. Vamos a ver el tercer punto para que vayamos avanzando. La enseñanza en la iglesia para una presente y futura sexualidad bíblica, que es aquí donde nosotros tenemos un papel muy importante, primordial en este tópico. En primer lugar, hay que abrirse y prepararse para hablar del tópico. No podemos hablar algo que no manejamos, que no conocemos, que tenemos poquita información. Hay que prepararse. Por ejemplo, yo aquí hay muchos maestros, hay pastores, yo como pastora, yo les recomiendo que no solamente se quede con estas conferencias que ha tomado, estas 3 conferencias que ha tomado, o no solamente se quede con la información que se manda para los niños cada mes, sino que nosotros tenemos que buscar también información, invertir en libros, hay libros en PDF, hay libros físicos, invertir en la educación, invertir en la información, porque en la medida que nosotros estemos preparados, estemos enseñados en cuanto al tema, podemos hablar. Muchas veces, como uno de los errores que hablábamos, que no abordo el tema, es porque no sé qué decir, no sé cómo tratarlo. Yo, por ejemplo, antes de estar preparándome, estudiando acerca de este tema, tampoco sabía qué decir. Ahora sé decir un poquito más porque me ha tocado estudiar, me ha tocado leer, me ha tocado, por supuesto, que orar, que Dios me muestre, pero hay que abrirse y prepararse. Esto es primordial, no me quedo solo con esta conferencia, tengo que prepararme. Hay mucho material de personas expertas en el tema y afirmados con la palabra de Dios que nos van a ayudar a nosotros a prepararnos, como dice el Señor, que por falta de conocimiento el pueblo desfallece. Hay que prepararse. Y en segundo lugar, enseñarles acerca de su identidad con una base firme en la palabra de Dios. ¿Quién soy? ¿Para qué fuimos creados?
Esto es un punto importante y yo sé que como maestro esto se ha enseñado de muchas maneras a los niños, pero como dice el apóstol Pedro, tenemos que volver a enseñar las mismas cosas. Como dijo el versículo que nos compartió la pastora Ada, no nos cansemos de hacerle bien, no nos cansemos de enseñar aunque ya lo hayamos hecho. Es reafirmar, porque una de los puntos débiles que lleva a los niños y adolescentes a inclinarse por este tipo de ideología es que no están seguros de quiénes son, y si en las escuelas lo están confundiendo más, recordemos que están en una edad los niños y adolescentes que son influenciables, que se dejan llevar por la presión del grupo, que están tan preocupados por su apariencia física y por esa necesidad tan grande de amor que tienen, que cualquiera que le ofrezca unas gotitas de amor o les haga palabras de afirmación, ellos se van a inclinar hacia eso. Entonces, si en la iglesia, si en la casa no se afirma esta identidad, otros lo van a hacer, y ahí es donde empezamos poco a poco a ir perdiendo a los niños, ir perdiendo a los adolescentes, como hemos visto en muchas iglesias, donde niños que nacieron en el Evangelio hoy en día no quieren ir, hoy en día se aburren, hoy en día se quedan en casa o simplemente ya no quieren saber nada del Señor. Continuamos más adelante en el siguiente punto. Falta, creo que el título, otro clic para que aparezca el título. Vamos a hablar acerca de cómo saber si el niño tiene baja autoestima. Todo esto tiene que ver con ayudar al niño a identificarse, a aceptarse, a amarse tal y como fue creado por el Señor. Hay muchas causas o muchas señales o muchos comportamientos para que nos demos cuenta desde en la casa o en el aula de clases, ahí donde usted le da clases a sus niños, para darse cuenta si sus niños están manejando una baja autoestima o tienen una autoestima saludable. En primer lugar, cuando vamos a darle otro clic allá, por favor, en las dos columnas. Eso, bueno, perfecto. Cuando un niño tiene una buena autoestima, cuando se siente valorado y aceptado, cuando se sienten seguros, se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer y piensan cosas buenas sobre sí mismos. Son señales de una buena autoestima, a pesar de que hay muchas más, ¿no? Por razones de tiempo no podemos poner algunas claves. Y baja autoestima cuando son críticos, duros consigo mismos, sienten que no son tan buenos como otros niños, piensan en las veces que fracasan más que en las que tienen éxito, carecen de confianza, dudan de que pueden hacer las cosas bien. Ahí nos damos cuenta cuando un niño algo está pasando en su autoestima. Y una autoestima baja es una puerta abierta a la inclinación de esta ideología de género, es una puerta abierta a la tendencia a la homosexualidad o a cualquiera de estas disforias, como le llaman también, o a cualquiera de estos comportamientos que están fuera del diseño de Dios, porque la baja autoestima hace que el niño esté vulnerable, porque no se siente amado, no se siente aceptado, y entonces va a ser muy fácil de que este niño pueda ser fácilmente influenciado, valga la redundancia, a esta inclinación. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho en el Ministerio de Niños es crear un ambiente de amor, un ambiente de alegría, un ambiente donde los niños se sientan súper cómodos y les encante venir a la iglesia. Por ejemplo, hay sábados donde les hacemos que unas palomitas, otro sábado le hacemos, bueno, vamos a hacer damos la clase y hacemos una galletita, y siempre en cada clase, esto lo aprendí en una de estas capacitaciones, creo que fue con la pastorada, donde ellos hacen su manualidad, y cuando ya termina la reunión, en el tiempo de testimonios, ellos van con su manualidad y le hablan a los adultos, les muestran lo que hicieron, les enseñan la clase que aprendieron, y eso los hace a ellos sentirse que los adultos los escuchan, les aplauden, les muestran hasta autógrafos, les han puesto en sus trabajos, y esto lo que hace es aumentar su seguridad, les hace enfrentar sus miedos de hablar delante de otras personas.
Ellos experimentan que voy a la iglesia y es un lugar agradable donde siempre hay una sorpresa. Entonces, esto es algo que alimenta el autoestima del niño. Y lo mismo se debe hacer en casa, generar un ambiente agradable donde el niño quiere estar. Muchos niños jóvenes, adolescentes, no escapan de los hogares, no quieren ir a la iglesia porque se sienten señalados, no se sienten amados. Entonces, todo esto genera en el niño esa necesidad de buscar amor en otra parte, donde por supuesto no es amor, sino que se le hace daño al niño. Seguimos más adelante, por favor. Entonces aquí seguimos con esto de fortalecer el autoestima. Muy importante enseñarle acerca de lo que Dios dice, de lo valioso que es. Entonces, en primer lugar, hay que examinar nuestros propios valores, lo que está pasando en nuestro hogar. No podemos enseñar algo que nosotros no vivimos. Todos los que están aquí, maestros y pastores, también tienen hijos, tienen familia, y uno va a transmitir eso que vive como familia, como hablaba la pastora Vanessa. Lo que se vive en el matrimonio es lo que se va a manifestar en la crianza de los hijos, es lo que los hijos van a ver, lo que los hijos van a copiar. Entonces, examinar nuestros propios valores de nuestro hogar, enseñar a no practicar la autocrítica. Cuando aquel niño que tiene baja autoestima dice, es que yo estoy gordo, es que yo soy muy alto para mi edad, es que yo hablo de tal manera. Nosotros estamos atendiendo a un niño que tiene problemas para hablar. Ahorita, gracias a Dios y a una de nuestras queridas maestras de Sentikir, está recibiendo atención para desarrollar mejor su habla. Y una de las cosas que a él lo afectaba mucho precisamente era no poder hablar de manera fluida o de poder comunicarse. Y él mismo se hacía sentir, es que yo hablo mal, es que yo no hablo bien. ¿Cómo su autoestima estaba siendo afectada por no poder hablar de manera normal como un niño a su edad? Entonces, lo que nosotros hacíamos era afirmar que hacemos que es un niño valioso, que es un niño que va a hablar bien. Es una cosa maravillosa como el niño, producto de ese amor y de esa aceptación y de todo lo que se le está ayudando, ha podido salir adelante. Entonces, esto es realmente valioso. La belleza, moneda de oro del valor humano. Hemos sabido que a lo largo de la historia de la humanidad siempre el ser humano ha valorado las cosas de acuerdo a su belleza. Si es bonito, entonces vale. Si no es bonito, entonces no vale. Entonces muchos niños, jóvenes, adolescentes creen que si no son hermosos atractivamente, físicos atractivamente, no se creen que tienen el mismo valor. Y recordemos lo que Dios le dijo a Samuel, que él no veía las apariencias, sino que veía el corazón. Enseñarle a los muchachos a amarse y a valorarse, no como se ven por fuera, sino por lo que ellos son por dentro, porque son especiales. Y por supuesto, una de las cosas, como ya les mencioné, que les ayuda mucho en su autoestima es enseñarle a hacer cosas nuevas por sí mismos, desde que están en la casa, cuando empiezan a hacer su cama, cuando empiezan a lavar sus platos en casa, cuando están en la iglesia, cuando ellos empiezan a hacer esas manualidades. Me da risa porque mi esposo me cuenta que una vez estábamos haciendo una manualidad, yo había dejado unas manualidades para que él enseñara a los niños, pero yo la había adelantado, porque yo decía, no van a tener tiempo de hacerlas todas. Y cuando llega el niño le dice, pastor, pero miren lo que de que ya usted casi que me lo hizo todo, yo lo quería hacer yo sola, tocó que yo hiciera todo él, porque eso lo hacía sentir que él podía lograrlo, que él podía hacerlo. Enseñarle que lo puede hacer solo, eso verdaderamente eleva su autoestima. Seguimos la siguiente, por favor. La última de este punto. En fortalecer su autoestima, por supuesto que en este tema hay que enseñarles que su cuerpo es sagrado, enseñarles que son una creación perfecta, enseñarles que son un regalo de Dios y enseñarles que Dios les ama y que ese es el amor que necesitan, porque ellos si no reciben amor en el hogar, si no reciben amor en su iglesia, como lo dije anteriormente, lo van a buscar en otro lado.
Y ese amor que da el mundo es el amor que verdaderamente no es amor, es un amor que destruye. Y muchos de estos niños que han caído en esta situación es precisamente buscando ese amor, como mencionamos en los estudios, del ambiente familiar y de la influencia ambiental que hace que esta ideología vaya creciendo cada vez más. Quiero a continuación, vamos a ver una filmina que me encontré en internet. Usted sabe que ahora gracias al internet usted puede encontrar muchas herramientas para dar estas clases. Cómo enseñarle al niño que su cuerpo es sagrado. Cómo enseñarle a su niño lo valioso que es. Me encontré con esta que me gustó mucho porque usted lo puede hacer muy práctico. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la oportunidad de vivir en un lugar donde hay mucha vegetación. Entonces, con este pasaje de Mateo 10:29, donde dice que para el Señor son valiosos, que 2 pajaritos no valen más que una moneda, sin embargo ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes los permita, y que los niños valen, nosotros valemos más que 2 pajaritos. Usted puede sacar a los niños a dar un paseo y ver a los pajaritos, porque recordemos que los niños aprenden de manera visual, aprenden cantando, aprenden escuchando, aprenden jugando. Y qué bonito a nosotros mostrarle lo valioso que son con la naturaleza. Si usted no tiene un ambiente donde vean pajaritos, pues a usted le pone un video de pajaritos en YouTube y le muestra y los niños van viendo y van diciendo, wow, esto es, Dios me ama, soy valioso. Y así como esta, hay muchas herramientas donde de acuerdo a la edad del niño, le podemos enseñar cómo es su cuerpo, como nos decía el pastor Carlos en la última intervención, a cada edad usted le va mostrando al niño, así como se le enseña, estos son tus brazos, estas son tus piernas, esta es la vagina, este es el pene, y los niños comprenden. O sea, nosotros a veces nos cerramos y creemos que el niño no sabe, el niño a veces nos sorprende con un conocimiento y con unas preguntas tremendas que ellos sí están absorbiendo y sí se le está quedando todo en su corazón. Les daba este ejemplo porque usted puede buscar que hay muchas herramientas muy buenas donde se le puede enseñar al niño a hacer una lámina, en el salón de clase, si usted tiene un salón de clase, ponerle todo esto y esto va a ser realmente importante. El cuarto punto, prepararlos para enfrentar la presión del grupo, ¿verdad? Porque esto es algo que realmente afecta a los niños, porque los niños quieren encajar y ser como otros niños que admiran, quieren hacer que los otros niños, quieren hacer lo que los otros niños hacen, quieren tener lo que tienen, no quieren sentirse raros, tienen miedo al rechazo, no saben cómo salir de una situación de presión, no están seguros de lo que realmente quieren. Los niños se van a enfrentar a esto. Es decir, si nosotros no les enseñamos a valorarse, a amarse, a aceptarse, ellos no van a saber qué hacer y van a dejarse llevar por lo que los otros dicen y hacen, y realmente esto es terrible. Hay que equiparlos con esto que hemos mencionado de la autoestima, de la valía, de quiénes son ellos para Dios, para nosotros, y realmente eso los va a hacer que ellos puedan aprender a decir que no cuando tienen que decir que no. Seguimos más adelante en el quinto punto. Aquí vemos cómo le enseñamos. Nos enseñan a decir que no. Ya hablamos acerca de desarrollar una buena autoestima. Otro punto muy importante, enseña a elegir bien a sus amigos. Padres que no saben con quién se están relacionando sus amigos, no solamente los físicos. Muchos niños que tienen acceso al internet y tienen conversaciones y tienen una gran influencia de otras personas que a veces los padres ni siquiera están enterados. Entonces, por eso hay que mantenerse informado, observar todas las señales y sobre todo escucharlos, sentarse con ellos y escucharlo, que haya un ambiente de confianza, porque si nosotros no lo escuchamos, otros lo van a escuchar y por supuesto que no le van a enseñar nada centrado en la palabra de Dios. Seguimos a más adelante en el quinto punto.
Enseñar la legitimidad de las relaciones sexuales de acuerdo a la Biblia, como nos lo enseña. Siempre hay que ir al origen, a la base. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y así como le mencionaba la presentación de que los niños son valiosos, de la lámina de los pajaritos, también hay mucho material de cómo enseñar a los niños cuál es el plan de Dios para el hombre y para la mujer, cómo fue que Dios lo creó. Y hay muchas maneras para enseñarle a los niños estas bases que los van a llevar a ellos a tener una vida sexual saludable. No importa si el niño se está levantando solo con la mamá o solo con el papá, siempre que ellos vean a Dios como el centro de este hogar y que Dios es su papá, que Dios también puede llenar el vacío de la mamá, va a ser un niño saludable. Vamos al punto número 6. Enseñar el propósito del matrimonio y la intimidad sexual. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hay un libro que leí, al final de la biografía se lo voy a mencionar, un libro muy bueno que habla acerca de hacer un pacto de pureza con los niños, donde les habla acerca de lo importante que es la sexualidad y la bendición que es la sexualidad dentro del matrimonio. Y ella hablaba de que un padre había invitado a su hija a cenar, y en esa cena él le dio un anillo de pacto muy bonito, donde se abrió esta conversación y la niña quedó tan impactada que luego ya años después, cuando ella se casa, ese pacto que hizo con Dios fue lo que le permitió a esta niña llegar a su vida sexual pura y disfrutar de esa maravillosa bendición. Y son tantas herramientas que nos ayudan a poder darle respuesta en esta área a los niños, enfocado en la palabra del Señor. Seguimos en el punto 7, ya estamos aterrizando en este tema. Vamos a ver aquí el punto número 7. Enseñar el daño del mal uso de las relaciones sexuales. 1 Corintios 6:18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Todo esto de la ideología de género no es un problema solamente emocional, es un problema del corazón. Y donde le enseñamos a los niños a la pureza sexual, les va a evitar todo este daño que ellos tienen que enfrentar cuando cuando han tenido una vida sexual muy temprana. Eso está comprobado, el daño emocional y espiritual que hay en aquellos niños y adolescentes que han tenido una vida sexual temprana, una vida sexual sin ningún tipo de orientación. Y es ahí que empieza en el hogar esta orientación y es reforzada en la enseñanza que nosotros le damos a los niños en nuestros tiempos con ellos en clase. Vamos a ver el punto número 8. Este es otro punto muy tremendo que está realmente afectando mucho a nuestros niños, y es la influencia de las redes sociales y la tecnología, los medios sociales, cómo ayudarles. Es algo que verdaderamente es muy difícil, porque la mayoría de los niños pasan mucho tiempo solos. La mayoría tiene acceso al internet, a la tablet, al celular, y a veces no tienen ningún tipo de control. Y es allí donde los padres tienen que enseñarle a los niños cómo manejar esto. En primer lugar, hay muchos programas que se pueden usar para control parental, es decir, programas que no permiten que los niños accedan a ciertas páginas. Otro punto importante es que nosotros nos tenemos que mantener actualizados de lo que está pasando en las redes, de las nuevas películas que están saliendo con contenido. Y muchas veces no vamos a poder evitar que los niños los vean, por eso es importante que los padres naveguen también con los niños y le expliquen, mira, esto que estamos viendo aquí no es de Dios por esto, por esto. Sí, es mejor que nosotros seamos los que le expliquemos, a que ellos saquen su propia conclusión y sean otros los que le digan, no, eso está bien,
eso está normal. Otro punto importante es que hay que ayudarlos a educarlos en el ocio, en el tiempo libre. Hay muchas otras actividades que los niños pueden hacer, no solamente estar metidos en el celular, porque como les dije, hay cosas que a veces no se pueden evitar, hay muchas veces que no, los niños cuando tienen la curiosidad y no ha sido esa curiosidad saciada por nosotros los adultos, van a buscarla en otro lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto y enseñarles también a bloquear contenido inadecuado, enseñarles que muchas cosas que no les conviene ver. Los niños son enseñables, están en la edad donde ellos están aprendiendo y desde pequeños enseñarles lo que a ellos les conviene y lo que no les conviene, porque no todo el tiempo vamos a estar allí con ellos. Hay momentos en que ellos, la mayoría de las veces, como les digo, están solos. Hay que enseñarles desde temprana edad lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno, y por supuesto estar orando, porque recordemos que esto es una lucha espiritual que no termina. Y por último lugar, en el punto número 9, vamos a ver el punto número 9, y esto es sumamente importante, y aunque esto ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Vamos a ver el título, vamos a darle otro clic allí para que salga el título. El discipulado se enfoca en la palabra y no en la psicología. Qué tremendo. En muchos lugares donde se le está atendiendo psicológicamente a personas que están pasando por la transición, están siendo transgéneros, han tenido que confesar que no han podido ayudarle y que muchos de estos han terminado suicidándose. Es decir, lo único que puede ayudar a una persona, tanto en la prevención como en la restauración, es el evangelio, esa labor que nosotros tenemos como iglesia, que es crucial, que es fundamental. Solo la palabra de Dios va a poder ayudar a una persona, va a poder salvar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a las nuevas generaciones, a los que ya están involucrados en esta situación. Solo la palabra de Dios va a poder restaurar, va a poder salvar, como dice el Salmo 119, ¿con quién limpiar